Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 4 de abril del 2022, son las 6:36. Vamos a comenzar la discusión del proceso sistemático de un caso clínico de un paciente con un cuadro de disnea agudizada o crónica agudizada y un síndrome de edema generalizado. Entonces, listo, muchachos, grupo 2, es el tiempo de ustedes. Dale. Bueno, buenas tardes. Prendamos Como ya le cámaras, dije, quien va hablando, por favor. mm, Listo. bueno, Eso, como ya le eso, dijo el dale. doctor, entonces vamos a discutir acerca de un caso clínico de un paciente con falla cardíaca. Bueno, el proceso diagnóstico, como ya lo conocemos, no lo voy a repetir. Eh, bueno, el resumen de la historia clínica es un paciente masculino de 84 años, quien consulta por presencia de dificultad para respirar y un aumentado hinchazón en los tobillos. Eh, Presenta un cuadro clínico de 5 días de evolución consistente en disnea de reposo que aumenta con el esfuerzo, más miembros inferiores, astenia, dinamia y hiporexia. Refiere haber tenido un episodio parecido hace 3 años, pero no recuerda qué diagnóstico le dieron. Niega haber tomado algún medicamento durante los últimos 5 días. Como antecedentes de importancia, pues es un paciente exfumador, tiene diabetes, dislipidemia, tuvo un infarto agudo del miocardio hace 5 años y tiene poco. Al examen físico, pues se encontró un marcado incremento del trabajo respiratorio, una saturación de 83%, una tensión arterial de 95-55, una frecuencia cardíaca de 85, estaba rítmico, tenía 26 respiraciones por minuto, ingurgitación yugular, crépitos en ambos campos pulmonares y edema en miembros inferiores hasta la rodilla. Bueno, vamos a seguir con el resumen de datos positivos. Siguiente. Bueno, Volumen. bueno, tenemos de que es un paciente de 84 años, es pensionado, que hace 5 días consultó por disnea de medianos esfuerzos de reposo, además edema de miembros inferiores, astenia, adinamia, hiporesia, y pues no está siendo tratado. Otros antecedentes importantes, entonces, pues el fumador, la diabetes mellitus que presenta, la dislipidemia, el infarto agudo de miocardio, que lo tuvo pues hace 5 años, y el EPOC. En cuanto a lo farmacológico, pues la insulina glargina de 25 unidades día por la diabetes y bromuro de triotropio, uno inhalado al día. Positivo en el examen físico, entonces el paciente pues al momento pues de la consulta estaba consciente y orientado. Tenía pues un marcado del incremento del trabajo respiratorio porque estaba saturando 83%, una presión arterial de 95-55, pues hipotenso, frecuencia cardíaca 85 latidos por minuto, estaba respirando 26 respiraciones por minuto, presentaba una ingurgitación yugular, además de eso tenía pues un cardio, en cuanto a lo cardiopulmonar, tenía crepitantes diseminado pues en ambos campos y la aspiración prolongada, ya que pues en el tercer ruido. Y pues además el edema de rodillas en miembros inferiores. Bueno, en cuanto a los problemas identificados, tanto los signos como los síndromes que identificamos en este paciente, es pues primero el síndrome disnoico crónico agudizado, el síndrome hematoso y el síndrome de falla cardíaca. Y pues esto lo pensamos porque el paciente pues venía con un cuadro de disnea, venía con el edema pues de miembros inferiores que llega hasta la rodilla y por la ingurgitación yugular y los crépitos pues que se encuentran en ambos campos pulmonares.
Bueno, entonces aquí como con relación al cuadro clínico que presenta el paciente, pues vamos a hablar como tal de lo que son los diagnósticos diferenciales. Entonces, pues lo primero es identificar si el origen de la disnea pues es un origen cardíaco o pues es un origen pulmonar y pues dependiendo de cómo sea la presentación de esta, pues de ahí nos vamos a basar. Entonces, pues sabemos que la disnea cardíaca pues puede estar acompañada de ortopnea, disnea paroxística nocturna y pues que se caracteriza por ser de pequeños a grandes esfuerzos. Y pues la pulmonar, que es más progresiva, que tiene pues más marcada los signos de dificultad respiratoria y pues esta tiende a desaparecer con el reposo. Ya pues en el EPOC pues es importante pues el antecedente que tiene el paciente, también identificar si tiene presencia de tos, si tiene presencia de esputo, qué tan marcada es la dificultad respiratoria que presenta, si presenta fiebre y pues acá como antecedentes importantes de este paciente pues es básicamente la edad y pues que es un paciente que tiene antecedente pues de haber sido fumador. Ya en cuanto, pues, a la falla cardíaca, pues vemos las diferentes etiologías que esta puede tener, que sabemos que es isquémica, por valvulopatías, por miocardiopatías, o pues enfermedades congénitas que pueda tener el paciente. Y pues para hacer el diagnóstico de esta nos basamos en los criterios de Framingham, pero pues ya los vamos a mirar. Y pues ya como con relación al edema, pues básicamente lo que queríamos era identificar si pues era un edema, cuál era el origen del edema, entonces pues aquí sería como el diferencial que haya sido pues como un edema de origen linfático. Siguiente. Y pues aquí son como algunos de los criterios que puede tener nuestro paciente. Entonces vemos que el paciente tiene disnea de esfuerzo, tiene pues edema maleolar bilateral, en el examen físico encontramos tercio río y también tiene presencia de crépitos pulmonares. Siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo que son la aplicación de las leyes diagnósticas que hemos aprendido. Entonces son 4. La ley de lo más frecuente, la ley de la prioridad, la de Agatha Christie y la de parsimonia. Entonces la de lo más frecuente es como mirar qué enfermedades serían las que se presentarían con más prevalencia según los síntomas de nuestro paciente. Entonces, en la primera de ellas es una insuficiencia cardíaca que esté descompensada, un infarto agudo del miocardio o una exacerbación de POC que esté acompañada de una neumonía. En la ley de prioridad, entonces es como las enfermedades que tengamos que pensar primero porque estén poniendo en peligro digamos, la vida de nuestro paciente. Entonces, el primero de ellos es un infarto agudo del miocardio, un EPOC exacerbado por la disnea que pueda tener, una falla cardíaca descompensada y un tromboembolismo pulmonar. En la ley de Agatha Christie, entonces tenemos que tener como en cuenta tres, pues como si, como tres escenas. La escena del crimen, el arma homicida y cuáles son los cómplices que puede tener. Entonces, en la escena del crimen pusimos ya sea tanto la disfunción del miocardio o del pulmón. Depende pues de, digamos, la etiología que le vayamos a dar a nuestro caso. El arma homicida, ya sea una fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida o otros factores predisponentes que lo lleven a esa falla cardíaca descompensada. Y los cómplices, pues que el paciente no se tome los medicamentos, ya sea de la falla cardíaca o que no se haga juicio sobre las inhalaciones, bueno, o que tenga una posible sobreinfección. Y en la ley de la parsimonia, entonces es tener en cuenta todos los síntomas y los signos que tiene nuestro paciente para encerrarlo en un síndrome y que sea como el característico de una enfermedad. En este caso lo dejamos como una falla cardíaca descompensada. Doctor, qué pena, es que hay una compañera que hace parte del grupo que no puede ingresar. Sí, es que no, es que el sistema no me está dejando ver. Voy a mirar. Vea quién está esperando. Sí, espérate que ya lo voy a. Dile que ya, hay varias incluso. Listo, ya. Ya están autorizadas. Listo. Pueden seguir. Listo. ¿Quién está hablando que no se le oye? ¿Me escuchan?
No tiene sonido. ¿Quién está hablando? Sí, ya, Dani, hable más durito. ¿Me escuchan? Ya, dale. Bueno, ya en cuanto a la correlación clínica y paraclínica, pues tenemos un hemograma con hemoglobina de 14 gramos por decilitro, entonces pues la encontramos normal. En cuanto a la glucemia, la encontramos de 135 miligramos por decilitro, donde esa pues fue tomada de manera aleatoria. Entonces, como sabemos que este paciente es diabético, entonces, para decir que está en un rango normal es de 140 a 180 miligramos por decilitro, entonces esta paciente está en metas. Ya en cuanto a la hemoglobina glicosilada, la tenemos 7.4%, también se encuentra en metas. Y en cuanto a los gases arteriales, tenemos un pH de 7.38, está normal, una presión de oxígeno de 85 también se encuentra normal, una presión de dióxido de carbono de 48 que también está normal y un bicarbonato de 24 que está normal. En cuanto a la creatinina, de 1.0 miligramos por decilitro, que también está normal, un boom de 3 miliosmoles por litro y una tasa de filtración glomerular de 75.66. Bueno, en cuanto a esta tasa, se pudo encontrar pues que está disminuida, pues ya que en sus rangos normales es entre 90 y 120 mililitros por minuto. Entonces, ahí podemos decir que la paciente está con una enfermedad renal crónica estadio 2. En cuanto ya el predictor del pleito natriurético, este es muy importante porque este nos ayuda como a descartar si hay una falla cardíaca cuando es negativo, solo cuando es negativo, porque cuando es positivo sí nos puede hablar de una falla cardíaca, pero también de otras comorbilidades. Entonces, por eso la importancia de este. Bueno, entonces pues aquí podemos hablar de una falla cardíaca. Eh, también es importante este ay, va a ser algo importante, espera. Bueno, sí, es importante decir de este, pues que los laboratorios lo toman con diferentes rangos. Entonces, pues, por eso, pues, en otras partes pueden aparecer, por ejemplo, de 135 miligramos por decilitro. Bueno, Está muy alto, de todas maneras. O sea, en sí, el está muy nivel que alto. está cualquiera sea el laboratorio, está altísimo. Recuerde que el ProBNP sirve para descartar cuando es negativo de que sea origen cardíaco y también sirve con fines pronósticos y terapéuticos, ¿no? Es decir, un ProBNP que debe empezar a bajar cuando se hace tratamiento de la falla cardíaca. Y niveles muy altos también pueden dar alta mortalidad. ¿Listo? Sí, la troponina T también se encontró normal y el dímero de 600, es decir, que está aumentado. También es importante hablar acá de este, que pues cuando es negativo, pues nos descarta lo que es un T. Entonces, también por eso la importancia de este. Y también nos parece importante pues que se debe solicitar lo que es un ecocardiograma. Siguiente. Bueno, en la radiografía de tórax, pues podemos observar que está bien tomada, que pues es una radiografía anteroposterior, donde se evidencia que la cúpula diafragmática está por Anteroposterior, encima de no, los... postero anterior. Ah, sí, posterior anterior. Se evidencia que hay una cúpula diafragmática por encima de lo normal. También que hay una disminución de la transparencia del tejido pulmonar y también pues algo muy importante que hay un índice cardiotorácico que está aumentado. Es decir, pues que hay una cardiomegalia y por eso pues podemos ver como el corazón embota. También el botón aórtico está prominente. La arteria pulmonar derecha también se puede ver lo que es prominente y también hay como una cefalización del flujo. Algo también muy importante que podemos ver lo que es como un borramiento del ángulo costofrénico cardíaco en el cual esto pues nos demuestra también que hay como un derrame pleural de este mismo lado derecho.
Entonces, aquí, pues de acuerdo a eso, eh, pues podemos observar lo que son tanto hallazgos de insuficiencia cardíaca como pues hallazgos de POT. Siguiente. Bueno, ya en cuanto al electrocardiograma, pues es importante pues hacer bien la lectura, pues que está muy bien, está bien tomado, podemos ver el ABR negativo, una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, más o menos, lo que es un ritmo regular, o sea, sinusal, el eje está normal, podemos ver que D1 y ABF están lo que son positivos. También pues podemos observar que no hay ni Sokolov y pues, ya rodillas derecha e izquierda. También podemos observar, muy importante, que hay una T invertida, lo que es a nivel anterosegmental lateral en B1, B2, B3, B4, B5 y hasta B6. Se ve muy poco, pero pues se puede ver hasta B6 esto. También un leve supradesnivel de lo que es B2 y también es importante nombrar que se observa lo que es una Q en D3 y ABF, pero se ve como mucho más lo que es en D3. Entonces, pues no se ve en B2, en D2, pero pues es importante acá nombrar que pues podemos hablar de una posible necrosia que es antigua en la cara pues inferior. Siguiente. Trial. Trial. ¿Quién sigue? Ahí me escuchan. Sí, está muy bien. Listo. Em, bueno, entonces para hablar sobre lo que es em, la sexta parte de los procesos fisiológicos implicados y la explicación de la fisiopatología, vamos a hablar primero sobre lo que es la fisiología normal del corazón, de cardiovascular. Entonces, para entender esto, entonces tenemos que entender lo que es el gasto cardíaco. Recordemos que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por cada ventrículo por minuto. Y esta va a estar dada por dos cositas, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es la cantidad, el número de veces que late por minuto, y el volumen sistólico es la cantidad de sangre bombeada por latido. Entonces, el volumen sistólico va a depender de tres cositas, la precarga, la poscarga y la contractibilidad. La precarga se va a entender como tal lo que es el grado de estiramiento de la fibra miocárdica y como tal lo que llega a los ventrículos. La poscarga va a entenderse como la fuerza que se tiene que oponer el ventrículo para eyectar hacia los vasos sanguíneos. Y ya como tal la contractilidad va a hacer referencia a lo que es la fuerza de contracción de los ventrículos para eyectar esta sangre. Algo para aclarar acá y es importante de mencionar es que los ventrículos no van a eyectar toda la sangre que contiene un latido cardíaco. Por ejemplo, un ventrículo tiene una cantidad de sangre de 100 cc, pero este no lo va a expulsar todo, va a expulsar, por ejemplo, 60 cc. Este de 60 cc va a corresponder a lo que es la de eyección, que en este caso correspondería a un 60% de lo que es el 100% de del volumen que tiene el corazón. Siguiente. Ahora, hablando de lo que es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, hay que tener en cuenta que esto es por medio de un circuito. Todo se repite, todo está relacionado con todo. Y vamos a empezar por la precarga. Entonces, la precarga, como ya lo mencioné, va a estar relacionada con el volumen. Ay, se cayó la presentación, ¿cierto? Perdón, es que le di a Carlos la función de presentador. ¿Quién está compartiendo? Yo, Doc, Valentina Duarte. Compártela y creo que Carlos puede mover el mouse y eso. Dale, dale.
Listo. Listo, Carlos. Continúa, por favor. Ahí me escuchan. Sí, todo bien. Listo. Entonces, ¿le doy en solicitar anotación? Puede ser si quiere o va moviendo el mouse, creo que le permite. Listo. Ok. Aquí ya puedo rayar, sí, aquí. Listo. Entonces vamos a iniciar por la precarga. Entonces, esperen, yo cojo algo más bonito. Listo. Entonces vamos a iniciar por la precarga. Entonces, al haber un aumento de la precarga, entonces esto lo que quiere decir es que va a aumentar, va a haber una sobrecarga de volumen en los ventrículos. Esta sobrecarga va a hacer que haya una remodelación que primero va a ser concéntrica. Vamos aquí ya. Que primero va a ser concéntrica y luego va a ser excéntrica, ¿sí? Al haber esta remodelación, entonces el gasto cardíaco va a tender a aumentar y para mantener un gasto cardíaco em, mantenido o sostenido, pues lo que va a pasar es un método de adaptación adaptativo que es primero la activación neurohormonal. Esta, Carlos, ¿sí? una pregunta. ¿Este paciente ustedes suponen que cuál fue la causa primaria de la falla cardíaca? O sea, de todo lo que él tiene, ¿qué creen ustedes que fue lo que arrancó? De que el paciente tiene diabetes mellitus y tiene un antecedente de infarto agudo de miocardio. Eso, o sea, es una cardiopatía isquémica, ¿no? Sí, señor. Seguramente una cardiopatía isquémica, una miocardiopatía. Seguramente el paciente, todo el fenómeno no. Pasa lo diferente a un hipertenso. En el hipertenso hay una hipertrofia concéntrica, excéntrica, dilatación, que el paciente logra compensar con toda la activación neurohormonal. En este caso, este paciente arrancó fue con un corazón dilatado y seguramente una sobrecarga del ventrículo derecho por el EPOC, que también tiene. Pero listo, ahí ya puede seguir, Carlos. Listo, entonces esta activación neurohormonal pues va a estar dada por diferentes moléculas, como lo son los péptidos natriuréticos que ya se explicaron la importancia de su valor diagnóstico, la endotelina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y una alteración en estos sistemas, vámonos a ir por esta ramita de acá, va a hacer que haya una vasoconstricción persistente. Al haber esta vasoconstricción persistente, va a haber una remodelación vascular que va a llevar a una disfunción endotelial que puede conllevar a lo que son apariciones de arritmias, muertes súbitas, que a su vez va a causar un aumento de la inotropía y generando lo que es una alteración entre la relación de aporte y consumo de oxígeno, que a su vez vuelve a causar lo que ya había mencionado sobre la sobrecarga y pérdida de miocitos, que de por sí el paciente ya no, ya, pues ya tenía una pérdida por su infarto agudo de miocardio. Ahora, si nos vamos por el lado de la poscarga, pues nuevamente eh, va a haber una remodelación, un gasto cardíaco y vuelve y se activan los factores de activación neurohormonal. Y ahora, si nos vamos por esta ramita de acá, los péptidos natriuréticos, pues como estos van a estar encargados de la regulación de lo que es los líquidos y pues como el líquido del líquido intravascular, el agua siempre va a estar al lado del sodio, entonces pues si se acumula líquido y sodio, pues va a haber un aumento de la precarga y nuevamente se repite el círculo vicioso de sobrecarga. Ahora ya hablando por otro lado de lo que es la resistencia vascular sistémica, entonces, al haber un aumento de la resistencia vascular sistémica, pues esto lo que va a tratar de hacer es mantener la presión arterial para que haya una perfusión adecuada de los órganos vitales. ¿Y esto por qué va a estar dado? Porque hay una restribución del flujo cardíaco, que es el mismo gasto cardíaco, ¿sí? Y a su vez lo que va a causar es que todo este volumen es sistólico, todo este volumen que está llegando, pues causa una alteración metabólica y que haya como tal una extravasación de líquido que se presenta nuevamente como edema, como disnea y fatiga pues al paciente, ¿sí? Siguiente, porfa. Ahí como borro esto. Ya, voy borrando. Y ya, pues esto es como tal la sintomatología que tiene el paciente en este momento relacionado pues con un proceso fisiopatológico. Entonces recordemos que
que él presentó un aumento del trabajo respiratorio para superar una limitación mecánica, un aumento del trabajo respiratorio central y lo que va a conllevar a una disnea. Esta disnea progresivamente va a avanzar a lo que es una ortopnea, que por diferentes factores como un aumento de la filtración transvascular del líquido, que va a hacer que haya un aumento de la presión hidrostática del capilar pulmonar, que a su vez va a llevar a que aumente las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo, y si eso aumenta, pues aumenta la presión pulmonar venosa, y esto lo que va a causar también es un edema pulmonar intersticial que corresponde a lo que son la sintomatología de disnea paroxística nocturna y el edema pulmonar agudo. Que compone pues lo que es lo principal de nuestro paciente. Ya, siguiente. Y ya como por último, pues vamos a dar lo que es el diagnóstico sindromático, topográfico, etiológico y específico. Entonces tenemos que como diagnóstico sindromático, el paciente lo que tenía era un síndrome de falla cardíaca descompensada, un síndrome de disnea agudo y un síndrome de hematoso. El diagnóstico topográfico o anatómico tenemos lo que es el cardiorrespiratorio, pues porque el paciente tenía un edema y tenía lo que era una disnea en el momento de la consulta. El diagnóstico etiológico, lo más probable es pues una descompensación por una cardiopatía isquémica crónica, una diabetes mellitus tipo 2 y que es fumador, que ayuda a la sintomatología. Y el diagnóstico específico, pues tenemos que el paciente cursa con lo que es una insuficiencia cardíaca NIHA 4, ya que el paciente presenta síntomas de insuficiencia cardíaca en reposo, una AJC, porque el paciente tiene una insuficiencia cardíaca sintomática asociada a la enfermedad, y tiene pues algún problema estructural subyacente, y pues lo que tenemos el edema grado 2 y la disnea moderada. Y también lo que es el EPOC exacerbado con una posible neumonía. Siguiente. Listo. Bueno, muchachos, muy bien. Pues muy bien que además que hayan enviado, mándenme la presentación al grupo WhatsApp, por favor, a subir la plataforma a la base de datos. Muy bien, muchachos, muy bien. Haber enviado también fue bueno, y ojalá los grupos sigan enviando previamente, que yo les hago las observaciones. Este caso, pues afortunadamente es un caso relativamente sencillo, relativamente. Eso pues, las cosas no son tan fáciles, pero al final si uno tiene claro los procesos, pues seguramente termina haciendo buenos diagnósticos y después van a ver haciendo buenos tratamientos. Es muy importante lo que yo les decía al grupo en la videoobservación. Paciente con el síndrome grande del paciente uno lo puede agrupar por grandes síntomas, como sería la disnea. Yo creo que esa disnea es crónica. Difícilmente ese paciente hace un cuadro agudo para inaugurar una falla cardíaca, o hace un cuadro agudo con una descompensación del EPOC. Siempre hay que tener en cuenta eso. Pero seguramente ese paciente hace un infarto agudo del miocardio, que es una cardiopatía isquémica, queda con una cardiopatía dilatada, con una disfunción diastólica o una disfunción sistólica, y el paciente progresivamente con la diabetes, con el haber sido fumador y eso, empieza a presentar todos los problemas progresivos de activación neurohormonal, que inicialmente hace taquicardia, hace vasoconstricción, empieza a hacer precarga aumentada, aumenta poscarga, vasoconstricción, aumenta precarga, aumento de presión de fin de diástole, hasta que el paciente ya no puede bombear y empieza a bajar el gasto cardíaco. Bajando el gasto cardíaco tumbó la presión arterial, que fue lo que le pasó en fase aguda, y hay que hacer el diagnóstico diferencial, obviamente, o mejor, etiologías de la falla cardíaca. Como ustedes los decían, que la cardiopatía isquémica, la cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía valvular, el cor pulmonar, las cardiopatías congénitas y las miocardiopatías, que son muchas. Miocardiopatías primarias, miocardiopatías secundarias
como la enfermedad de Chagas, como las Coxsackie virus, miocarditis infecciosa, las miocardiopatías de las enfermedades, por ejemplo, del colágeno, las miocardiopatías tóxicas, las miocardiopatías idiopáticas, que ya las mencioné, como la miocardiopatía peripartum, las miocardiopatías genéticas, como la cardiopatía obstructiva, y muy importante, como ustedes lo decían, diferenciar en la disneación de origen cardíaco, origen pulmonar. Muy frecuentemente en los pacientes coexisten las dos cosas. Coexiste que el paciente tiene una falla cardíaca, que el paciente tiene un edema pulmonar y que el paciente tiene un EPOC descompensado. Pueden ser los dos, importantísimo, de pronto hacer una espirometría, que hay que, para clasificarlo, además, el EPOC hay que clasificarlo según las guías de EPOC vigentes, las GOL, y qué más, importante en un diabético saber si está controlado o no controlado. Por glicemia, por glucometría está controlado, pero por hemoglobina glicosilada 7.4, lo ideal sería menos de 7, aunque pacientes añosos con compromiso de la función renal, polipatológicos, uno tolera hasta 7.5 y en algunos pacientes muy añosos hasta 8%. La tasa de filtración glomerular, pues para un paciente como estos, que tiene un problema de falla cardíaca, pues tener 75 es hasta normal, diría uno, ideal por encima de 90, pero un paciente ya por encima de los 50 años, la tasa de filtración baja, no baja a niveles de insuficiencia porque no está a menos de 60, pero sí baja por lo menos para una enfermedad crónica, estadio 2, si se demuestra que hay un daño estructural y si no, definitivamente no es un paciente con insuficiencia renal y simplemente es un estadio 2 con una función normal para la edad de pronto del paciente. Muchachos, muy bien, muy bien. Felicitaciones. Siguiente grupo, entonces, vamos a trabajar. Dijimos digestivo, vascular linfomatopoyético y hacemos un tercero dijimos neurológico, ¿no es cierto? ¿Sí? Dijimos neurológico, muchachos. Sí, señor. Listo, entonces trabajamos neurológico. Ustedes Semana Santa van a tener descanso. Vacaciones, ¿qué les dijeron? Sí, señor. profe. Ah, bueno, o sea que nos veríamos en 15 días, pero yo les la actividad y eso igual se las coloco para que el lunes nos veamos y tengamos una actividad complementaria. Bueno, entonces, ¿qué les pido? Entren a la actividad. Ya a partir de las 7 ya le debe estar abierta, o sea, empiecen a hacer la actividad. Es un video de menos de media hora, creo, y son poquitas preguntas, pero tienen que ver el video. O sea que tienen que sacar muy buena nota porque las preguntas son muy sencillas. Mucha suerte, muchachos, y bendiciones, ¿no? Dale, pueden salir entonces. Gracias, Doc. Vale. Gracias.